Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento que estoy viendo este vídeo. Mira, hoy os voy a hablar una cosa importante, que aunque por desgracia pocos escuchan, y en cuanto empiece el mensaje muchos colgarán. Pero los que se tengan que quedar son porque se tienen que quedar, porque son llamados y porque están viendo que estos tiempos que estamos viviendo son por un algo y por un porqué. Y el que escudriña encuentra que estamos en unos tiempos muy difíciles y es por algo. Muchos colgarán en cuanto empiece a ver los mensajes que voy a poner. Pero como digo, esto es para gente que quiere aceptarlo. Mira, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bien, en aquella época tenemos la idea de que era, hace ya muchos años, eso era la piedra, no se veía, vamos, ni la vida lo que se ve nada hoy, pero estaban muy confundidos. Lo que no sabéis es que en aquella época, como en la época de Sodoma y Gomorra, estaba todo muy avanzado, la tecnología muy avanzada. De hecho, se corrobora, los historiadores han encontrado uno en el arca de Noé, unos remaches que son remaches como los de hoy en día. O sea, estaban muy avanzados. De hecho, hacían barbaridades como lo que hicieron en el 96 con la oveja Dory, ¿no? Clonarla. Pues en aquella época también eran aberraciones, son aberraciones. Y más cosas que no voy a decir aquí por guardar un poco el bulto, ¿no? Y que la gente pues tampoco empiece a publicar, porque a mí lo que me interesa es predicar lo que hay que predicar. Bien, porque esa es la idea, ¿no? Que en aquella época estamos como en aquella época, vamos. Es toda una aberración, la tecnología ha avanzado mucho, y el que coge la Biblia y escudriña la Biblia, pues se da cuenta de que lo que está pasando es por un algo y por un porqué, y que estamos en unos tiempos muy difíciles. Y, como es lógico, aquel entonces, por lo menos lo del arca de Noé, no había llovido nunca en la vida, nunca había llovido, hasta ese momento. Claro, la gente no se lo creía, hasta que empezó a llover. Pero no es que empezara a llover, es que no se creían que empezara a llover, pero es que cuando empezó a caer bien y empezó a echar casi el agua, ya asustaba. Hasta que el Señor cerró la puerta del arca y ya no entró nadie. Bien, pues ancha la puerta, la perdición, estrecha la de la salvación. Pues sí, y es así. De hecho, si vemos, estrecha fue la puerta porque entraron 8, todos los demás murieron. Y así estamos hoy en día. Nadie quiere escuchar estas cosas. Bueno, no quiero tardar mucho y lo voy a hacer brevemente, porque a mí lo que me interesa es esto. Bien, en Marcos 1, después de que Juan fue encarcelado, lo importante es que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos premisas, dos premisas, solamente dos, y muy sencillas, ¿eh? Que es arrepentirse de lo malo que ha sido uno, de todo lo malo que ha hecho, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La gente pregunta, ¿qué es el Evangelio? Porque muchos no saben ni lo que es el Evangelio, ¿vale? Posiblemente si escudriñas la Biblia verás que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero murió cargando con todos los pecados, desde Adán hasta la última persona que viva, cuando llegue el fin de los tiempos. Cargó por todos los pecados. Bien, pues yo he estado en muchas iglesias y voy a decir y digo que yo a fecha de hoy no estoy congregado en ninguna iglesia, no me considero de ninguna iglesia, porque la Biblia bien dice, y muchos me criticarán y me da lo mismo,
la gran ramera que fornica con los reyes y tal, ¿no? Y las hijas. Vale, pues yo estuve en muchas congregaciones, porque lo que tiene Dios es que cuando tienen un hijo suyo, dijéramos yo tengo a mi hijo, y yo como padre cuando mi hijo hace algo mal, ¿qué es lo que hago? Lo castigo, ¿no? Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nosotros somos de Él y hacemos una cosa mal y nos volvemos carnales y cosas terrenales, pues el Señor dice, no, te voy a castigar. ¿Y cómo te castiga? Pues te quita la salud, que me ha pasado a mí. Eh, sí, te deja en la miseria. Pero cuando coges el camino derecho, mmm, te vuelve a resurgir. Y te resurge el doble, a mejor, de lo que estaba antes. ¿Vale? Eso la gente no lo cree, no lo cree. Pero así, ¿qué hace un padre con un hijo si hace algo mal? Lo endereza. Por eso sabe uno que está en el bien y que estás con el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que cuando haces cosas mal, te castiga, pero luego te recompensa con el doble de lo que tenías. Y eso la gente no se lo cree. Yo lo he vivido en las propias carnes y he vivido muchas experiencias que no van a cuento, por eso tengo mucha fe y creo, y lo cuento. Y esto para que la gente se arrepienta y crea en el Evangelio. Crea que el Señor murió por tus pecados. Y si alguno dice que no peca, porque yo soy el primer pecador, sigo pecando a día de hoy, sigo pecando, y las iglesias dicen, a partir de hoy no hay que pecar, mentira, mentira. No es que tengas libertad para pecar, no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que cuando tú estás en la verdad, intentas no hacer esas cosas, pero es que la salvación no es por hacer. Tú no tienes que hacer nada. La salvación es gratuita. El Señor murió por tus pecados. Se llevó tus pecados, murió por ti, para que tú no fueras al infierno. Tú no tienes que hacer a fecha de hoy nada, nada. Tú lo único que tienes que hacer es vivir la vida acorde, ya está, ya está. Intenta hacer lo mejor, vivir lo mejor y cumplir dentro de lo que cabe los mandamientos, si puede ser todo mejor. Pero que tú no tienes que hacer nada, que yo peco todos los días, evidentemente. Y lo que no intente pecar es que soy pecador. Ya lo demostraré, que es que somos pecadores. Y si alguno dice que no es pecador, como dice en la iglesia ahora, no hay que pecar, es mentira todo. Porque el Señor murió por ti, por todos los pecados que has hecho y por los que vas a hacer. Y tú no tienes que hacer nada, porque ya estás salvo por su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Ya eres salvo. La salvación no se pierde cuando tú te arrepientes y crees que derramó su sangre preciosa y que murió por ti y que a los 3 días resucitó. Eso es el Evangelio. Que tengas fe en eso y que gracias a eso tú vas a vivir eternamente. Bien, pues sabiendo lo que es el Evangelio, arrepentirse, primera premisa, y tener fe en que Él, en la cruz, cargó con todos los pecados desde Adán hasta el último que viva en el mundo cuando llegue el fin de los tiempos. Cargó con todo. Y que tú no tienes que hacer, que puedes hacer no es. Tú no tienes que hacer nada. Tú en el momento que tienes fe y crees que cargó con todos tus pecados para que tú no fueras al infierno y que derramó su sangre preciosa por ti, es que tú no tienes que hacer ya nada. Es que lo hizo Él todo. Y no, la iglesia no predica nada que el pecado, eres pecador, el pecado, el pecado, no. Pecados son pecados, cometemos todos los días, pero Él pagó por estos que hacemos ahora, por los que hemos hecho y por los que vamos a hacer, y la gente el día de mañana los que haga, pagó por todo, está ya pagado. Solamente hay que poner la fe en Él, y que resucitó a los 3 días, y que venció a la muerte. Tan difícil es comprender eso, pues la gente no lo comprende. Seguimos. Mira,
Somos tan malos que fíjate, si es que, esto es como la olla que se abolla la primera, como Adán y Eva se bolló, y las demás pues salen bolladas. Entonces, todos tenemos el pecado. Entonces, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, evidentemente. ¿Que intentar no hacerlo? Por supuesto. Si lo hacen mejor, pero vamos, que con poco que hagamos siempre alguno miente o hace cualquier tontería, que vamos, pecadores. Y con un solo pecado, que no cargará el Señor contigo, irías al infierno, vamos, derecho. O sea que algo con todo. Pero el que no lo cree, pues ya sabe dónde va. Y el alma sufre. Cuando va al infierno sufre. Tu cuerpo abajo no está allí, pero el alma sí, ¿eh? Vale, dice en Salmos 78:58, voy a hablar una cosa que la gente, por desgracia, aquí en España está muy arraigada, está muy metida en la iglesia. Por desgracia, siempre la conversación, o saco esta conversación con gente, me suelen decir, tú a mí déjame con mis creencias, mis cosas, sobre todo gente ya mayor, y no se le entra en la cabeza. Pero es que la Biblia viene todo, sí que la gente no lee, pasa como con esto del bichito, la gente no lee y se cree cosas que te están minando por la tele y por todos lados y os creéis lo que no tenéis que creer. Pues mira, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron hacerlo con sus imágenes talladas. Eso es lo que tiene la señora iglesia, ¿no? Y muchas otras iglesias, hijas de ella, ¿eh? Con su imagen y sus cosas. Pues mira, Isaías 46 dice claro, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre el hombro. ¿Os suena? Me parece que os suena, ¿no? Sobre la Semana Santa y todo ese rollo, ¿no? Lo echan sobre el hombro, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Ahora, venga, seguir rezando. No voy a nombrar santos, porque vamos, aquí mis pueblos son muy férrimos al santo que hay aquí. Pero lo siento, el alma. Están adorando a una figurita ahí que, para colmo, la ha tallado una persona de una madera o la han hecho de escayola y se ponen a adorarla. Es que yo nunca he querido ver esas cosas, la verdad. Al principio cuando era crío, más o menos, pero tengo conciencia, digo, madre mía, que se es cazurro, pues vamos, esto es como el pueblo de Dios, los judíos. Que hasta los judíos en aquella época que tenían, llevaban a Dios por bandera, le alumbraba de noche y le tapaba el sol de día. Iban con sus mismas sandalias, sus mismas ropas, 40 años, les daba agua, hacía prodigios, cosa que ahora no vemos. Ellos viendo no creían. La fe está ahí, la fe, pues aunque no veas, crees. Por eso somos salvos. Ellos aún viendo no aceptaron a Jesucristo. No. Y ahí está el tema. Seguimos. Jeremías 10. Así dijo, me gusta llamarlo más Yahweh, pero bueno. Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos del artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien tienen poder. O sea, que no valen para nada.
Para nada. Y la gente está muy arraigada a sus santitos y a sus vírgenes. Y están perdidos. Están perdidos. Bueno, y ya hago una pincelada, pues esto que decía Pablo, que decía siendo apóstol, cuidado, dice, porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es que no entendía por qué hacía algunas cosas, ¿no? Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro, para que tenga una ley tiene que haber otra, algo que diga lo contrario, ¿no? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Anda, anda. Dice, el pecado que mora en mí. O sea, él reconocía que el pecado moraba en él y lo hacía hacer cosas que él no quería hacer. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, tú pensabas, yo quiero hacer el bien, pero si voy a, las manos le quitaban lo que podía el hermano de al lado. Te quiero decir, que si esto le pasaba a un apóstol, pues me imagino que nosotros que no somos tan santos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, si hago lo que no quiero, ya no hago yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cuidado, que hay dos leyes, la del bien y la del mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y es verdad, muchas veces dices tú, ay, no voy a hacer esto, pero te tira para otro lado aquí, que no quiero, y sí, y lo haces, y al final lo haces. Esto viene muchas veces, y voy a explicar un pequeño detalle, que es cuando llega a un juez una persona que ha matado a otra persona. Y me choca mucho cuando salta el juez y le dice, ¿por qué ha hecho usted esto? Y cuando le insiste un poco, pues salta y dice, señor juez, yo no quería. Pero tengo una voz en mi interior que me decía que tenía que matarlo y me ha vencido y lo tengo que matar. Pues sí, es así. El mal mora dentro de nosotros y aunque no queramos, a veces nos vence. Y hay que saber callarlo. Simplemente es pensar, cállate, cállate. Es pensar, aunque sea pensar, a veces es decirlo, cállate. Dicho que te calles, punto. Tú lo oyes, dicho que te calles y se acabó. Esto es lo que dicen muchos psicólogos, que tú estás loco, perdón. Sé que los psicólogos muchos no valen para nada. Porque si hiciéramos caso a la Biblia, menos psicólogos había, ya te lo digo yo. Bueno, pues hasta aquí el detalle este de hoy. Que el evangelio principal es pedir perdón, arrepentirse, que es arrepentirse, hay que arrepentirse de lo malo que ha hecho uno y de lo que hace. Y poner fe en que Jesucristo lo clavaron en la cruz y se llevó todos los pecados, arrastró con todos los pecados, derramó su sangre preciosa por nosotros, se llevó todos los pecados desde Adán hasta el último que venga a la tierra. Y no es por el hacer, porque no tenemos que hacer nada. Somos por gracia, nosotros somos por gracia. No tenemos que hacer nada. Somos salvos porque Él quiere, porque creemos en Él, tenemos fe en que murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Venció la muerte. No tenemos que hacer nada. Nada. ¿Que somos libres para pecar? No, no estoy diciendo que seamos libres para pecar. Al contrario, cuando uno está en la Biblia y sabe estas cosas, lo que intenta es portarte bien. Pero lo que te salva no es portarte bien. Y de hecho, cuando te portas mal, como un padre, Dios te reprende
y te castiga, quitándote la salud, dejándote en la ruina, pero cuando te entras en el camino, te enderezas, te da 2 veces más de lo que tenías antes. De esos ejemplos hay muchos en la Biblia, que han sido castigados. Por eso sabes que eres salvo, porque tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, tienes el Espíritu bueno. ¿Por qué? Porque sabes que te castiga, porque quiere que te endereces, y cuando te ha enderezado, te bendice con más cosas, te bendice con el doble de lo que tenías. Así sabes tú que eres salvo, la salvación no se pierde, porque todo lo hizo el Señor, todo el mérito es suyo, todos los pecados los cargó Él. Tú no tienes que hacer nada, eso que la Iglesia dice, que tienes que ser bueno, pero es que tú por hacer algo eres salvo. La Iglesia te engaña. Sal, pueblo mío, sal de ahí, sal de la gran rapera y de la hija. Escudriña la Biblia. Tú, que no te digan en la iglesia lo que tienes que creer, lo que tienes que ver. Escudriña la Biblia tú. Ahí queda. Hasta luego.